Me follé a otro hombre el mismo fin de semana que celebrábamos la despedida de soltera de mi cuñada. Así empieza todo. En un Airbnb con piscina en Toledo, con mis amigas, mi hermana, y la futura esposa de mi hermano durmiendo a pocos metros. No fue planeado. No lo pensé 2 veces. Sucedió porque quise. Porque me sentí viva. Porque me olvidé de que era la esposa de Javier durante una noche. Era sábado, hacía calor, habíamos estado bebiendo desde el mediodía, y alguien, creo que fue Raquel, tuvo la maravillosa idea de pedir un camarero sexy por internet. Solo para servir copas, ¿eh? Nada más. Eso dijeron. Cuando ese tío apareció por la puerta, con el torso desnudo, tatuajes en los brazos y esa sonrisa de actor porno de los años 90, supe que algo se había roto dentro de mí. Se llamaba Rubén. Tendría 27, 28 años. Yo tengo 37, casada desde hace 8, sin hijos, con una casa en Zaragoza donde todo parece estar en orden desde fuera. Rubén no era especialmente guapo. No era eso. Era su forma de moverse, de mirarme. Me sirvió un mojito y me guiñó un ojo. Yo, que llevaba 2 años sin sentirme deseada, me reí como una idiota de instituto. Mis amigas chillaban, le pedían fotos, grababan vídeos. Y yo, en silencio, empecé a perder el control de lo que se supone que era yo. Más tarde, cuando todas estaban medio dormidas o subidas en el sofá cantando Maluma a gritos, me lo encontré en la cocina. Estaba lavando unos vasos. Me miró. Me miró de verdad. Y ahí, sin palabras, sin preámbulos, pasó. Contra la encimera, con los pantalones bajados, en silencio, conteniendo los gemidos para que nadie nos escuchara. Fue rápido, torpe, sucio, y fue el polvo más vivo que he tenido en años. Después, me fui al baño. Cerré la puerta y me miré al espejo. Me temblaban las piernas. Tenía el pintalabios corrido y el sujetador al revés. Me limpié deprisa, intentando no pensar. Pero en el fondo, lo sabía, no era un error. Fue una elección. Lo hice porque quise. No fue el alcohol. No fue Rubén. Fui yo. Volvimos a Zaragoza el domingo por la tarde. Javier me recogió en la estación. Me dio un beso en la mejilla, me preguntó qué tal el finde. Le dije divertido, cansado. Y me puse a hablar de tonterías, del calor, de lo mal que dormí. No sospechó nada, claro. Él confía en mí. Siempre ha confiado en mí. Ese ha sido su error. Esa noche, en la cama, mientras él dormía dándome la espalda, yo no podía cerrar los ojos. Sentía que todavía olía a otro hombre. No a Rubén exactamente, sino a otra yo. Una Clara que no pide permiso, que no tiene miedo, que no necesita ser madre, esposa, perfecta. Esa Clara se había escapado por unas horas, y no quería volver tan fácilmente. Durante los días siguientes, lo oculté con una facilidad que me asustó. No tuve remordimientos. Ninguno. Todo siguió como siempre. Trabajo, cenas, televisión. Javier ni lo notó. Seguía metido en su mundo, en su trabajo, en sus horarios de gimnasio y su obsesión con las criptomonedas. Él vivía su vida como si yo fuera parte del mobiliario. Pero algo cambió. Me sentía distinta. Como si llevara un secreto pegado a la piel que me daba poder. En el trabajo, sonreía más. Me arreglaba más. En los cafés con mis amigas, me reía con ganas. Volví a usar ropa interior bonita. No para Javier. Para mí. Y entonces Rubén me escribió. Gracias por el otro día. No suelo mezclar trabajo con placer, pero contigo fue diferente.
Le contesté. Fue una locura. No debería haber pasado. Él, pero pasó. Yo, sí. Y no me arrepiento. No dejamos de escribirnos. Cada 2 o 3 días. Conversaciones que no eran explícitas, pero que llevaban veneno dentro. Mensajes que encendían cosas en mí que creía apagadas desde hacía años. No me invitó a volver a verle. Pero dejó claro que, si yo quería, él estaba ahí. Javier no tenía ni idea, claro. Y lo más jodido es que, por primera vez en mucho tiempo, me buscó. Una noche, después de cenar, se acercó. Me besó el cuello. Me dijo que me veía diferente. Me acarició. Y yo, fingí. Fingí estar excitada, fingí que quería, fingí el orgasmo. Porque en realidad estaba en otra parte. En otro cuerpo. En otra cocina. No lo hice por venganza. No me sentía herida. Me sentía despierta. Y eso es lo que más miedo me daba. Porque si había podido hacer eso una vez, ¿por qué no otra? No sabía si lo iba a repetir. Pero sí sabía una cosa, ya no era la misma. Y lo que vino después, lo que desató todo, fue aún más retorcido de lo que imaginé. No fue un mensaje en el móvil, ni una foto en redes sociales, ni un recibo extraño, ni nada de eso que suelen contar las historias de infidelidad. Fue algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más incómodo de explicar. Javier se enteró porque cometí un error ridículo que no tenía nada que ver con tecnología ni con ser descuidada. Fue una frase. Una sola frase mal dicha en un momento en que creí que nadie me estaba escuchando. Y eso fue todo. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en Toledo. Yo ya había asumido lo que había hecho como parte de una decisión que no necesitaba explicación. No me sentía culpable, pero sí estaba más atenta a mis gestos, mis palabras, mis horarios. Creía tener todo bajo control. Hasta que una noche, mientras hablaba por WhatsApp con Rubén desde el baño, porque desde entonces prefería contestarle desde ahí, con la puerta cerrada, mientras supuestamente me desmaquillaba o me lavaba los dientes, me reí con un mensaje que él me mandó, uno bastante tonto, pero que en ese momento me hizo reír de verdad, y no pude evitar murmurar en voz baja algo como joder, qué imbécil estás hecho, Rubén. No grité, no fue un comentario fuerte. Lo dije con esa voz con la que uno habla cuando se cree solo. Pero Javier estaba justo en la habitación contigua, cambiando las sábanas, y por algún motivo que aún no entiendo, escuchó. Y no solo escuchó el nombre. Escuchó el tono. Eso fue lo que me dijo después. No fue lo que dijiste, fue como lo dijiste. Cuando salí del baño, él ya estaba sentado en el borde de la cama, sin mirarme, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Me pareció raro. Demasiado tranquilo. Yo, en cambio, sentí una punzada en el estómago al instante. Lo supe. Lo supe como se sabe que una puerta se va a cerrar con viento, aunque aún esté abierta. Me dijo sin rodeos, ¿quién es Rubén? Lo preguntó con esa voz suya que usa cuando está molesto pero no quiere demostrarlo. La que le sale cuando discutimos en público y él quiere mantener el tono bajo para no parecer el típico marido gritando en la calle. No supe qué decir. Literalmente, no dije nada. Me quedé parada, con el cepillo de dientes aún en la mano, sin capacidad de reacción. Lo primero que pensé fue que quizá podía mentir, decir que era alguien del trabajo, un compañero que contó una anécdota graciosa, cualquier cosa. Pero ya era tarde. La forma en la que me miraba no dejaba espacio para las mentiras. Sabía perfectamente que había algo más. ¿Es alguien del gimnasio?, preguntó, con una calma que me dio miedo. Asentí. Ya no tenía sentido negarlo.
pero tampoco sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar con sus preguntas. Me dijo, vale, ¿y te lo estás follando? Así, directo, como él nunca había hablado. Y ahí sí, el silencio pesó. No fue así exactamente, dije. Y al pronunciar esas palabras me di cuenta de lo ridícula que era la frase. ¿Qué significa no fue así exactamente? ¿Qué parte quería matizar? ¿El polvo? ¿El momento? ¿La excusa? Fue una respuesta estúpida, y él lo supo. Me miró con una mezcla de asco y tristeza que no le había visto nunca. Era como si estuviera calculando mentalmente todo lo que se le venía encima. No me lo niegues. Ya lo sabía. Pero quería ver si eras capaz de decirlo tú, soltó. Y eso fue como si alguien me hubiera abofeteado sin tocarme. Porque lo peor no fue que lo supiera. Lo peor fue que había estado esperando a que yo tuviera la decencia de contárselo. No lo había hecho, y eso, para él, era igual o peor que el engaño en sí. Se levantó, cogió su camiseta del respaldo de la silla y se la puso con movimientos lentos, como si necesitara ocupar las manos para no hacer otra cosa. ¿Fue una vez, o más?, preguntó mientras se abrochaba el reloj. Respondí que solo había sido una vez. Era cierto. Pero eso ya no importaba. Podría haber sido 20 veces o una sola y el efecto sería el mismo. El daño ya estaba hecho. Él no gritó, no rompió nada, no me insultó. Fue mucho peor. Me habló como si ya no le importara. Como si estuviera hablando con alguien que le había dejado de importar de un día para otro. No me sorprende, dijo. Llevaba semanas distinta. Me mirabas como si te diera igual. Ya lo notaba. Pero no quería aceptarlo. Pensé que era una etapa, que estabas cansada, que necesitabas algo de espacio. Pausa. Pero no. Necesitabas otra polla. No recuerdo si lloré en ese momento. Creo que no. Estaba demasiado aturdida. Todo fue muy rápido y muy frío. Él no me preguntó por qué lo había hecho, ni si quería dejarlo, ni si estaba enamorada del otro. Nada. Lo único que dijo antes de salir por la puerta fue, no sé si voy a poder volver a dormir al lado de alguien que me ha mentido en la cara durante 2 semanas. Se fue a dormir al sofá esa noche. No volvió a nuestra cama. Y yo me quedé ahí, sentada, escuchando el silencio del pasillo, como si eso fuera a explicarme qué demonios acababa de pasar. Al día siguiente, no me habló. Se duchó, desayunó en silencio y salió de casa. No respondió a mis mensajes durante el día. Volvió tarde. No quiso cenar. No me miró. Y así estuvimos varios días. Yo no supliqué. No me arrastré. Sabía que si lo hacía, sería aún peor. Aún no había entendido lo que había pasado, ni lo que había hecho yo, ni lo que había visto él en mí que ya no era recuperable. Javier no era un hombre celoso, ni controlador, ni uno de esos maridos que se sienten dueños de nada. Pero era un hombre que lo había dado todo por nuestra relación, que había creído que yo era su compañera de vida. Y ahora, lo único que le quedaba era la imagen de su mujer follándose a otro durante un fin de semana familiar. Me daba miedo pensar qué iba a hacer. No por mí, sino por él. Porque conocía su forma de vengarse cuando alguien le decepcionaba de verdad. Y si algo había aprendido en estos años, era que Javier no daba portazos, pero sí sabía cerrar puertas para siempre. Pasaron 3 días completos sin que cruzáramos más de 2 frases seguidas. Javier se limitaba a cumplir con lo justo, entraba, salía, comía algo si había, dormía en el sofá y ni siquiera se molestaba en cerrar la puerta del baño cuando se duchaba, como si yo ya no fuera alguien a quien proteger de nada. La tensión era tan gruesa que costaba respirar en casa. Yo no sabía si iba a dejarme, si estaba esperando algo,
si estaba tramando alguna decisión o simplemente estaba dejándome cocer a fuego lento hasta que fuera yo quien reventara. Al cuarto día, explotó. Era un martes. Volví del trabajo un poco antes de lo habitual porque no aguantaba más las miradas de mi compañera Ana, que llevaba 2 semanas preguntando si estaba bien y yo no sabía cómo disimular que todo se estaba yendo a la mierda. Cuando entré en casa, lo vi. Javier estaba en la cocina, apoyado en la encimera, con un sobre en la mano. No dijo nada. Me lo extendió. Dentro había una hoja impresa con el encabezado de un bufete de abogados. Solicitud de separación. No divorcio, separación. Medida provisional. No había hablado de esto conmigo en ningún momento. No lo habíamos discutido, ni una sola palabra. Nada. Solo me lo dejó en la mano como quien entrega la cuenta tras una cena que no se ha disfrutado. No supe si quería firmarlo ahí mismo o solo hacerme entender que no había marcha atrás. Lo miré, lo leí por encima, y se lo devolví sin decir nada. Entonces, sin avisar, empezó a hablar. No gritó. Habló con un tono seco, pero contenido, como si llevara los días ensayando cada frase. Tú decidiste que este matrimonio no te valía. Lo hiciste tú sola. Sin decirme nada. Sin darme ni una oportunidad de reaccionar. Y ahora vienes con esta cara de no saber qué decir, como si no fueras consciente de lo que has roto. No sabía qué responderle, y aún así, dije lo primero que me salió. No te estoy pidiendo que me perdones. Pero al menos podemos hablarlo. Hablarlo, repitió. Ahora quieres hablar, ahora que ya me pusiste los cuernos y seguiste tu vida como si no pasara nada, ahora quieres sentarte y ver si se puede reconstruir algo que tú misma tiraste al suelo. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no fuiste capaz de decir, no estoy bien, esto no funciona, me estoy planteando otras cosas? Era tan difícil. Intenté explicarme, aunque ni siquiera tenía claro qué pretendía con mis palabras. No fue planeado, Javier. No fue algo que yo estuviera buscando. Pasó. Me sentí invisible durante tanto tiempo que cuando alguien me prestó atención, caí. No lo justifico, pero no fue premeditado. Él se rió, pero no de forma divertida. Se rió como quien ya no espera nada de la persona que tiene delante. Increíble. Esa es tu excusa. Que te sentías invisible. Que necesitabas atención. Y en lugar de hablarlo, decidiste follarte a un desconocido en una despedida. ¿Eso es todo lo que valía nuestra historia? No lo hice por odio. Ni por venganza. No quería destruirnos. Pero lo hiciste. ¿Nos destruiste, o crees que lo que hiciste se puede borrar? ¿Crees que puedo volver a tocarte sin pensar en él? ¿Que puedo dormir contigo sin preguntarme si sigues hablando con ese idiota? ¿Que cada vez que salgas por la puerta no voy a pensar en dónde estás o con quién? No soy capaz, Clara. No puedo. Me jodiste la cabeza. Entonces perdí el control. No porque me dolieran sus palabras, sino porque ya no podía seguir manteniendo esa pose de calma. Tú también tuviste tu parte. No te enteraste de nada porque no me mirabas. Porque te pasabas los días hablando de trabajo, de tus mierdas, de tus rutinas. No me preguntabas cómo estaba, no me tocabas, no me deseabas. Me convertí en un mueble para ti. Y esa es tu justificación, que como yo no te hacía sentir deseada, tenías derecho a acostarte con otro. ¿No crees que también tengo mis problemas, mis miedos, mis frustraciones, o solo tus necesidades valen? No. Pero yo sí pedí atención de 1000 formas. Y tú no hiciste ni el esfuerzo de notarlo. Se acercó, sin invadir mi espacio, pero con firmeza. No tenías derecho. No después de todo lo que hemos pasado. No después de todo lo que construimos. Si estabas tan mal,
Podías haberte ido. Podías haber sido honesta. Pero no. Preferiste mentirme. Y lo más jodido es que ni siquiera pareces arrepentida. Me callé. Porque tenía razón. No estaba arrepentida de lo que había hecho. Estaba arrepentida de haber sido descubierta. De haberlo manejado mal. De haber roto algo que quizá no se podía arreglar, pero que tampoco había tenido el valor de terminar de frente. Él respiró hondo, como si le costara seguir. No voy a hacer ningún numerito. No voy a gritar ni voy a insultarte. Pero no voy a seguir viviendo con alguien en quien ya no confío. Esta separación es el primer paso. A partir de ahora, cada uno por su lado. No me busques. No me pidas tiempo. No me llores. Ya está. Se acabó. Me quedé ahí, plantada, viendo cómo salía por la puerta. Sin drama. Sin escena. Solo una distancia nueva entre los dos que ya no se podía disimular. No hubo insultos, ni golpes, ni portazos. Solo una verdad sucia que nos había alcanzado a los dos y que ahora estaba marcando el fin de todo. Al principio pensé que la distancia y el silencio iban a ser todo lo que él necesitara para recuperarse, que con el tiempo las cosas volverían a su sitio o que él, como hacía siempre, se dejaría llevar por la costumbre y todo se apagaría. Me equivoqué porque lo que Javier hizo no fue un arrebato, ni un acto impulsivo, ni una escena pensada para hacerme daño en el momento. Lo que hizo fue calcular, preparar y ejecutar una venganza fría y metódica que me sorprendió por su eficacia y por la rapidez con la que convirtió mi vida en un escenario en el que yo ya no tenía control. No hubo explosión de ira ni gritos por las escaleras cuando regresó la primera noche que discutimos. En su lugar encontré la casa con una calma extraña y una hoja encima de la mesa que anunciaba lo que ya sabía. Trámites legales, separación provisional, papeles del abogado, todo dispuesto como si fuera una mudanza que él había empezado a planear desde hacía tiempo. Pensé que eso sería todo, pero aquello era solo el primer movimiento de una secuencia que yo no supe ver venir. Al día siguiente recibí el primer paquete. No era un paquete normal con compras, ni era algo anónimo, era una caja con varios cuadernillos, perfectamente encuadernados y rotulados, con copias impresas de mis mensajes, de mis fotos, de las conversaciones que creía haber eliminado y que yo había confiado a aplicaciones supuestamente efímeras, y con notas al margen de Javier explicando fechas y lugares. En la primera hoja había una carta dirigida a mi madre, a mi hermana, a mis cuñados y a las amigas que habían estado en la despedida, en la que él explicaba con frialdad y sin dramatismo que había decidido recopilar pruebas porque no quería que nadie le ocultara nada, y que si había algo que ellos debían saber sobre la persona con la que se relacionaban, prefería que lo supieran por alguien de la familia antes que por rumores malintencionados. Cuando abrí la caja temblaba, no por culpa del contenido, sino por el sentido de traición y exposición que se instaló en mi pecho, y en apenas una hora mi madre me llamó preguntándome qué cojones era eso, por qué Javier le había mandado aquello y por qué no me lo había contado antes, y la voz de mi hermana al otro lado fue dura, no porque me reprochara por haberme acostado con otro, sino porque se sintió traicionada por no haberlo sabido de su propia sangre. A partir de ese momento todo escaló con una precisión matemática, copias a mi jefe, correos a recursos humanos con capturas, fechas y localizaciones de encuentros, y cartas enviadas a gente del vecindario que yo frecuentaba como si él quisiera limpiar de su entorno cualquier relación que pudiera seguir existiendo conmigo. Pensé que eso sería lo peor hasta que, en un jueves cualquiera, sonó el teléfono de la oficina y me dijeron que tenía que presentarme en recursos humanos porque había una queja formal y que lo que tenía que ver con mi vida privada había sido puesto en conocimiento por terceros. Entré en la sala de entrevistas con la sensación de mareo, con la caja de pruebas aún en la cabeza, y me encontré con caras de colegas que hasta hacía unas semanas me saludaban en la máquina del café. Mi jefe, una persona con la que había compartido proyectos durante años, me miró con una mezcla de lástima y distancia prudente, y me explicó, muy profesional,
que la empresa se veía obligada a iniciar una investigación porque la relación con un proveedor o la aparición de comportamientos en horarios laborales podía comprometer la imagen de la oficina y que hasta que no se esclareciera todo, había una suspensión temporal. No fue un despido, me dijo, pero sí una suspensión con estudios posteriores sobre mis responsabilidades, mi acceso a ciertos proyectos y mis permisos de entrada. Era como si mi intimidad se hubiera transformado en un expediente administrativo y yo no pudiera entender en qué momento mi vida privada se convirtió en una causación legal de posible sanción profesional. Recibí mensajes que me pedían explicaciones, llamadas de amigas que creía incondicionales con frases mecánicas como lo siento mucho, pero me tengo que distanciar, y una visita inesperada de la madre de una compañera que, con voz quebrada y acusaciones veladas, me soltó que no podíamos seguir siendo amigas porque había familia de por medio que quedaba salpicada por una estupidez que yo había hecho. Me sorprendió más la facilidad con la que la gente decidió creer lo impreso que con la que decidió hablar conmigo para entender. Javier había previsto eso, o al menos había calculado la reacción social. Enviar pruebas no era solo demostrar un hecho, era crear una narrativa que otros aceptaran sin cuestionarla. Y a esas alturas mi reputación estaba en manos de las copias que él había mandado a quienes importaban. Lo tangible de la venganza también fue económico. Un fin de semana llamó a nuestro banco con un mandato de abogado y consiguió que se cambiaran firmas y accesos a las cuentas conjuntas, dejando un saldo mínimo a mi disposición para gastos inmediatos y canalizando la mayoría de los ingresos a una cuenta separada. No hubo violencia, ni insultos en voz alta. Solo un cierre de llaves invisibles que me dejaba sin control sobre aquello que habíamos construido juntos. Intenté hablar con él, pedí explicaciones, le ofrecí que nos viéramos con calma, pero cada intento terminaba en un correo firme de su abogado recordándome que no estaba obligado a responder a mis peticiones y que lo mejor era respetar el proceso legal que él ya había iniciado. No era rabia lo que me dominaba en esos momentos, sino una mezcla de incredulidad y miedo. Incredulidad de que alguien que había sido tan cercano pudiera planear con tanta claridad como dejarme sin recursos y miedo por lo que quedaba por venir, por las próximas cartas, por las próximas llamadas, por la próxima pareja de ojos que me mirara con desconfianza al cruzar la calle. Hubo, sin embargo, un episodio que me golpeó más que cualquier medida administrativa. Un sábado por la mañana abrió la puerta de mi casa la vecina del piso de abajo con una caja similar a la primera, pero en esta ocasión dirigida a toda la comunidad del edificio. Javier había enviado, además de los cuadernos personales, un folleto explicativo con fechas y pruebas que no dejaban demasiado lugar a la interpretación. Al día siguiente encontré notas en el portal, miradas cuando salía a tirar la basura y susurros en el ascensor. Mi vida cotidiana, entendí entonces, se había convertido en un espectáculo público. En el trabajo me dijeron que era mejor si no volvía hasta que las cosas se calmaran. En el banco me exigieron entrevistas para reabrir accesos y mi familia, después del primer impacto, empezó a tomar distancia por miedo a las repercusiones sociales que Javier había sabido provocar con esa rapidez. Él no buscó hacerme daño físico ni poner en riesgo a nadie, ni buscó humillarme en público en el sentido de crear espectáculo. Lo que hizo fue algo mucho más devastador. Desnudó mi intimidad ante quienes compartían mi día a día, desplazó mi capacidad de gestión sobre mi propio nombre y convirtió mis errores en piezas de un juicio social que me dejó aislada, sin herramientas inmediatas y con la sensación de que, de un plumazo, aquel hombre que había compartido mi cama durante 8 años me había hecho desaparecer de mi propia vida. Y mientras el mundo se volcaba en papeles, en correos electrónicos y en silencios que antes eran sonrisas, yo me quedé con la certeza de que lo tangible de su venganza no era la prueba en sí, sino la eficacia con la que supo convertir esa prueba en un mecanismo que me dejaba a merced de miradas y decisiones ajenas, privándome, en pocas semanas, de trabajo, de amigos y de la red mínima de seguridad que yo había dado por sentada. No hubo gritos, ni escenas cinematográficas, hubo envíos, llamadas formales y movimientos legales calculados hasta el detalle, y al final, la sensación de haber perdido todo por una decisión que, en su momento, me pareció mi única forma de sentirme viva.
No fue hasta una semana después de todo aquello cuando volvimos a hablar cara a cara, sin abogados ni intermediarios ni correos electrónicos de por medio. No fue una reconciliación ni un intento de volver atrás, fue simplemente una conversación necesaria entre dos personas que habían compartido una vida y que ahora necesitaban poner orden a los escombros. Fue un miércoles por la tarde, en una cafetería cerca del centro, un sitio que solíamos frecuentar los domingos, cuando todavía hacíamos cosas juntos sin mirar el reloj ni el teléfono. Él me propuso el lugar, yo acepté, sin esperar nada más que una lista de condiciones o una última muestra de desprecio, pero lo que ocurrió fue algo distinto, algo que ni siquiera tenía forma concreta, solo dos personas que ya no sabían cómo mirarse sin medir las palabras. Llegué 10 minutos antes, él llegó puntual como siempre. Se sentó, pidió un café solo, no me miró al principio. Yo pedí una botella de agua con gas, algo por hacer mientras pensaba cómo empezar. No hablamos durante los primeros 3 minutos, y luego él fue directo, como siempre que se le acumulaban las cosas en la cabeza. No sé para qué estamos haciendo esto, Clara. Supongo que me apetece entender cómo has podido cruzar la línea sin decirme nada antes. Yo no tenía una respuesta que no hubiera repetido en mi cabeza 100 veces, así que dije lo único que no había dicho todavía. Porque no quería verte sufrir. Él soltó una carcajada seca, una risa corta, incrédula. No querías verme sufrir, y por eso te acostaste con otro y luego me lo ocultaste como si no fuera importante. ¿Eso te parece protección? No fue protección, fue cobardía, lo sé. No estoy aquí para justificar nada. Sé lo que hice. Sé lo que provocó. Solo quiero que podamos hablar sin más destrucción. Ya lo rompimos todo, Javier. No queda mucho que rasgar. Él se apoyó en la mesa, cruzó los brazos y bajó un poco la voz. Estoy agotado, Clara. No por lo que hiciste, sino por todo lo que vino después. Me quedé sin paz, sin intimidad, sin ganas. Tu traición me obligó a reconstruirme de cero en sitios donde nunca pensé que tendría que defenderme. Fui yo el que quedó como el loco, el obsesionado, el vengativo, cuando lo único que hice fue mostrar la verdad. Pero aún así, me llovieron críticas, llamadas de gente diciendo que estaba exagerando, que eso era asunto privado, ¿y sabes qué? Puede que tengan razón. Puede que yo haya convertido esto en una guerra innecesaria. Pero en ese momento no tenía otra manera de procesarlo. No respondí. No tenía sentido discutir si lo que hizo fue justo o no. Ya no importaba. Me destruyó porque yo lo destruí antes. Y él, como siempre, eligió hacerlo sin alzar la voz pero golpeando donde más dolía. No busco que me pidas perdón, Clara. Tampoco quiero que me expliques otra vez cómo te sentías. Ya lo entendí. Lo que me gustaría es saber qué piensas hacer ahora. Con tu vida. Con este desastre. Porque lo nuestro, ya no existe. Respiré hondo, esperé un segundo y le hablé como nunca antes en todos esos meses. No tengo plan. Me quedé sin trabajo, me quedé sin el respeto de la gente que me importaba. Mi familia apenas me contesta los mensajes, y ahora tú me pides que te diga qué pienso hacer. No lo sé. Estoy en piloto automático. Me levanto por la mañana y hago lo que puedo. He ido a entrevistas, he mandado currículos, he intentado hablar con alguna amiga, pero todo me devuelve la misma sensación. Estoy sola y lo merezco. Sé que todo esto es culpa mía. No estoy aquí para pedirte nada. Solo pensé que necesitábamos hablar antes de que todo se convierta en un recuerdo tan feo que ni siquiera podamos saludarnos en la calle sin odio. Él me miró por primera vez con algo parecido al cansancio, no rabia, no tristeza, solo agotamiento. Yo no te odio, Clara. Pero tampoco te quiero. No como antes. A veces te sueño, y en los sueños seguimos siendo pareja, hacemos la compra,
cocinamos, vemos una serie. Y me despierto con una angustia horrible porque vuelvo a acordarme de todo lo que pasó. No quiero seguir viviendo así. Quiero pasar página. Necesito hacerlo. Le pregunté lo único que todavía me rondaba. ¿Has estado con alguien? Lo pregunté sin intención de reclamarle nada, solo para saber si él ya había rehecho algo, aunque fuera un mínimo. Me miró, tardó un momento en contestar. No. No físicamente. No me interesa ahora. Pero sí estoy conociendo a alguien. Nos vemos, hablamos, me hace sentir tranquilo. No te la voy a presentar, no tengo prisa. Solo estoy recuperando una parte de mí que se apagó cuando todo esto estalló. No sentí celos, ni rabia, solo un vacío lógico. Él estaba avanzando, yo no, y eso, aunque justo, dolía más que cualquier castigo. La conversación se fue apagando poco a poco. Hablamos del piso, de los trámites, de cómo repartiríamos los últimos papeles. Acordamos que él se quedaría con la casa porque ya estaba pagada en su mayoría por él y porque yo no tenía intención de quedarme en un lugar donde cada rincón me recordaba lo que arruiné. Me ofreció ayuda temporal hasta que encontrara algo, pero no acepté. No por orgullo, sino porque era el primer paso para empezar de verdad desde cero. Al final, él pagó la cuenta. Nos levantamos, nos miramos por última vez sin decir nada más, y nos fuimos caminando en direcciones contrarias sin girarnos. A la semana siguiente me mudé a un pequeño estudio en las afueras, barato, sin apenas muebles, con lo justo para empezar de nuevo. Empecé a trabajar en una tienda de barrio donde nadie me conocía, y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin sentirme observada. No era felicidad, no era alivio, era simplemente una calma rara, como si por fin pudiera sostenerme sin depender de miradas externas. Javier no volvió a escribirme. No hizo falta. Nuestra última conversación había sido el punto final. No hay reconciliación posible cuando la confianza ha muerto de esa manera. Pero al menos nos dimos la oportunidad de hablar como dos adultos antes de cerrar la historia. Ahora camino sola, con menos amigos, con menos certezas, pero con la seguridad de que, por mucho que me equivoqué, no pienso volver a vivir una vida en la que me sienta apagada. No sé si algún día volveré a confiar en alguien o si alguien querrá hacerlo conmigo, pero eso ya no es lo que me obsesiona. Ahora solo quiero entender qué hacer con lo que quedó y, poco a poco, construir algo distinto, aunque no tenga forma todavía. He tenido mucho tiempo para pensar desde que salí de aquella casa. Al principio pensaba que el castigo más duro que estaba viviendo era la soledad, el vacío de no tener a nadie esperándome en casa, de no recibir un mensaje de buenos días, de no compartir ni siquiera el silencio con alguien conocido. Pero con el paso de los días entendí que eso no era lo peor, que lo verdaderamente duro no era la ausencia de Javier ni el rechazo de mi entorno, sino mirarme al espejo cada mañana y saber que fui yo la que eligió que todo explotara. No por necesidad, no por impulso, no por un error accidental, sino porque en ese momento me sentía con derecho a buscar fuera lo que no sabía pedir dentro. Me di cuenta de que no fue una falta de amor hacia él, fue una falta de respeto hacia mí misma, hacia mi propia capacidad de afrontar las cosas como una adulta. Me costó mucho aceptar eso. Me costó entender que no era víctima de nada, que nadie me había obligado a esconderme, a mentir, a traicionar a la única persona que me había dado estabilidad y que había confiado en mí incluso cuando yo ya me había borrado de su vida emocional. Durante semanas intenté justificarme a mí misma con argumentos que ya había repetido 1000 veces, que me sentía sola, que Javier me había dejado de lado, que la rutina nos había matado, que me sentía olvidada, pero ya no me sirven. Sé que si de verdad me hubiese sentido tan vacía, lo valiente habría sido mirarle a la cara, decírselo, asumir las consecuencias, y si había que separarse, hacerlo con respeto. Pero no lo hice. Lo traicioné, lo expuse, y después quise que todo siguiera como si nada.
Lo que más me molesta ahora no es el juicio que los demás han hecho sobre mí, sino el juicio que yo misma me hago cada vez que me despierto y recuerdo que todo esto lo causé yo, sin presión externa, sin amenazas, sin haber agotado antes todas las opciones. No fui una esposa traicionada ni una mujer que luchó hasta el final, fui alguien que se cansó en silencio y que, en lugar de hablar, rompió todo con una sola decisión cobarde. Desde que hablé por última vez con Javier no he vuelto a saber nada más de él. No lo he buscado y él tampoco ha hecho ningún movimiento para acercarse. A veces tengo la tentación de escribirle, de preguntarle si está bien, de saber si realmente está con esa persona que mencionó o si fue solo una manera de marcar distancia. Pero me contengo. Porque ya no tengo derecho a su vida, porque elegí salir de ella de la peor forma y sé que no hay mensaje que repare lo que hice. Su silencio es su manera de seguir adelante y yo tengo que respetarlo, por mucho que me cueste. He empezado terapia. No porque me sienta débil, sino porque necesitaba entender en qué momento me perdí a mí misma y me convertí en alguien capaz de traicionar todo lo que decía valorar. La psicóloga me escucha sin juzgar, no me dice lo que quiero oír, me obliga a mirar de frente todo lo que evité durante años. Me ha hecho escribir una carta que nunca enviaré, dirigida a Javier, en la que tenía que explicarle por qué hice lo que hice, sin adornos, sin excusas. Lloré escribiéndola, no por él, no por la pérdida, sino porque en cada frase sentía cómo se deshacía esa versión de mí que creía tan fuerte y tan segura. La carta terminaba con una frase que me dolió más que todo lo que él me dijo: me convertí en lo que más odiaba, y lo peor es que ni siquiera me di cuenta. Vivir sola no es difícil, pero es distinto. Al principio me costaba el silencio, ahora me ayuda a pensar. No tengo visitas, no tengo grandes planes, pero poco a poco estoy armando una rutina que me pertenece solo a mí. Trabajo en una tienda pequeña donde nadie me conoce, donde nadie me pregunta por mi pasado, y eso me da un espacio limpio donde puedo recomenzar sin sentirme observada. No me relaciono mucho con mis compañeras, pero tampoco lo necesito. Me basta con tener un sitio al que ir, una tarea que hacer, algo que me saque de la cabeza todos esos pensamientos circulares que no llevan a ningún lado. Con mi familia la relación es tensa, no hemos vuelto a hablar de lo que pasó. Mi madre me ve de vez en cuando, me pregunta si necesito algo, pero la conversación siempre se queda en lo superficial. Sé que sigue decepcionada, y aunque no me lo diga, lo noto en su forma de hablarme, en su mirada, en el tono frío que usa cuando menciona a Javier. Mi hermana directamente dejó de escribirme. Supongo que para ella no hay perdón posible y lo acepto. Yo tampoco sabría cómo reaccionar si alguien que quiero hiciera algo así. He aprendido que no todo se puede reparar, que a veces solo queda asumir lo que uno provocó y seguir con lo que queda. No sé si volveré a confiar en nadie. No por miedo a ser herida, sino por miedo a herir otra vez. No quiero ser esa mujer que repite errores, que vuelve a usar la soledad como excusa para hacer daño, que justifica sus actos con discursos vacíos. Si algún día aparece alguien, no seré la misma. No lo amaré desde la necesidad ni desde la inseguridad. Si eso no ocurre, tampoco me asusta. Ya entendí que estar sola no es un castigo, es una oportunidad para aprender a vivir sin depender de la validación de otro. De Javier me quedo con los recuerdos buenos. Fueron muchos años compartiendo una vida que, aunque se apagó al final, tuvo momentos que valieron la pena. Me dolió que su venganza fuera tan meticulosa, que me expusiera de esa manera, pero ahora entiendo que fue su forma de sobrevivir al dolor. No lo justifico, pero lo comprendo. Él también estaba roto y solo usó las herramientas que tenía para recomponerse. A su manera, fue honesto hasta el final. Yo no lo fui. No hay final feliz en esta historia. No hay reconciliación ni reencuentro ni nuevos comienzos románticos. Solo hay una mujer que arruinó su matrimonio, que aprendió demasiado tarde que los actos tienen consecuencias, que entendió que el deseo momentáneo no compensa la pérdida de todo lo que habías construido.
Esta historia no termina con una redención perfecta, ni con un giro inesperado. Termina conmigo, sola en un piso pequeño, buscando cada día cómo reconstruirme desde lo poco que quedó, sin prometer nada, sin esperar aplausos, solo intentando no volver a convertirme en la persona que fui.